Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bueno, ¿qué tal, amigas, amigos? Hoy un programa especial de Desde el Sur, explorando el cosmos. Estamos con un invitado especial, que en realidad son dos, porque es la primera participación de Esteban Tablón en el podcast. Y tenemos a Gastón Giribet, que es físico y es doctor en filosofía, ¿no? También, Gastón. Sí. Así Sí. que estamos preparados para un lindo tema. Es uno de los temas que siempre me gustó tratar a mí, que tiene que ver con el tema de las constantes naturales y si es casualidad o no. Una idea que me pareció a partir de un libro que leí alguna vez, lo tengo por acá, de Martin Rees. Es un librito de 6 números nada más. Bueno, está al revés ahí, pero bueno. Este librito me encantó hace como 25 años y creo que es algo que da mucho para pensar en cuanto, bueno, el tema en sí, en cuanto también filosóficamente, ¿no? A lo que implicaría el ajuste fino de la naturaleza. No sé, alguien dijo alguna vez, dicen que fue Einstein, pero después leí que no, que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible, ¿no? Y eso es algo que en el fondo creo que está en la raíz de toda investigación, ¿no? El universo, cuando lo investigamos, parece perfecto, estable, pero no sabemos si es casualidad o es porque estamos dentro de él y tenemos un punto de vista muy antrópico, no antropomórfico. Sí, bueno, les agradezco ante todo Esteban y Ricardo la invitación. Gracias. Aparte, sobre todo para hablar de este tema que me parece muy interesante, que es el problema de... Se relacionan varios problemas acá que si tenemos tiempo los podemos recorrer todos. Sí, dale, Uno es por el favor. del ajuste fino de las constantes fundamentales de la naturaleza, que se relaciona con lo que se conoce como la naturalidad. Es el problema de la naturalidad. Se conoce también se relaciona con otros problemas de la cosmología actual, que se conoce como los problemas de la coincidencia, que ahora podemos hablar de eso. Esto se relaciona también con la hipótesis del multiverso, con el principio antrópico, y preguntas que antes eran metafísicas, en el sentido de que uno no se le ocurría cómo desde el punto de vista de la física uno podía planteárselas, pero en las últimas décadas aprendimos que quizás sí, hay una forma de al menos planteárselas. Entonces, si les parece, podemos hablar de algunos problemas de naturalidad, de algunos problemas de ajuste fino, algunos problemas de coincidencia, a efectos de que dejemos en claro qué tipo de problemas son, porque es un conjunto de problemas, no es un solo problema. Y son problemas, dijiste bien cuando dijiste que son... A ver, son problemas que están relacionados con lo estético formal, con lo esperable de una ley de la naturaleza, con problemas casi de tinte filosófico, que problemas lógico-matemáticos estrictamente hablando. Ahora vamos a ver, como dijo Weinberg alguna vez, son problemas que solo los físicos tienen, que los matemáticos no, porque las cosas ajustan. La pregunta es, ¿por qué ajustan así? ¿No? Entonces uno podría tomar una posición de vista, la posición epistemológica más cínica y decir, bueno, el mundo es así porque es así, no te hagas esa pregunta. Está bien, es lógicamente aceptable, pero la pregunta es que son el tipo de preguntas que a un físico le gustaría responder. Entonces vamos a esas preguntas, ¿no? Si uno se pregunta, ¿cuál es la forma más general de definir lo que significa un problema de ajuste fino? Bueno, hay dos formas de definirlo. Uno es por qué las cosas las constantes de la naturaleza, las constantes fundamentales de la naturaleza. ¿Qué quiere decir las constantes fundamentales de la naturaleza? Bueno, ¿por qué la carga del electrón es la que es y no más? Claro. ¿Por qué el valor de la masa del Higgs es la masa que tiene el Higgs y no menos? ¿Por qué todo lleva a que el conglomerado de quarks y gluones que llamamos protón es menos masivo que el conglomerado de quarks y gluones que llamamos neutrón? ¿Por qué no es posible que el neutrón tenga menos masa que el protón? Fíjense que ese tipo de problemas para un matemático o un lógico formal no tiene mucho sentido. Bueno, el protón tiene la masa que tiene, el neutrón tiene la masa que tiene. ¿Qué te estás preguntando? ¿Qué significa una pregunta por el por qué en ciencia? Son ese tipo de preguntas que no las vamos a responder, pero que funcionan como pregunta igual porque llevan
motorizan a hacerse algunas otras preguntas que sí vamos a responder, ¿no? Hay preguntas en física que el por qué es una pregunta que la ciencia nunca responde, pero que es importante para la ciencia como motor inicial, ¿no? ¿Por qué pasa esto? No voy a responder eso, pero en el intento por hacerlo voy a aprender otras cosas. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué manera pudo haber sido distinto? Todo este tipo de preguntas en física tienen sentido igual. Porque imaginemos que la respuesta fuera, y creo que una respuesta posible es esta, el neutrón es más masivo que el protón, porque si fuera menos masivo, no se podrían formar estructuras, por ejemplo. La materia sería inestable, se descompondrían más fácilmente. Entonces la materia... No habría mundo. Entonces cuando no hay mundo, no hay físico que lo observe, no hay filósofo que lo piense, no hay colegas que lo charlen. Entonces esa es una forma de responder, esto es lo que se conoce como el principio antrópico, es decir, un argumento por el cual si yo concluyo que el universo tiene la forma que tiene, porque si tuviera otra sería imposible de ser pensado, bueno, no digo que sea una respuesta del todo satisfactoria para todo el mundo, pero ciertamente es haber avanzado un poco en esas razones. Por eso es tan importante en física pensar mundos que no son el que nosotros estamos, sino otras formas posibles que las leyes de la física hubiesen permitido y no se dieron, porque en una de esas hasta podemos aprender por qué no se dieron. ¿Por qué no hay dos tiempos y si hay tres dimensiones espaciales? Bueno, si hubiese más de un tiempo, el universo sería inestable. Entonces, bueno, quizá es una respuesta porque hay solo uno. Solo un universo con un solo tiempo permite materia que lo piense. Por ejemplo, por dar un ejemplo exagerado. Ahí es donde pega más la idea de multiverso, ¿no? De una especie bueno, de esa es otra pregunta, porque exacto. Y la idea del multiverso viene por lo siguiente. Parecería como que cuando uno dice, bueno, voy a responder por qué la masa del Higgs no es mucho menor que la que es. Bueno, porque el universo sería inestable, hubiese vivido menos tiempo, lo que fuera. Entonces no podría ser pensado. Uno dice, bueno, eso no es una respuesta satisfactoria, porque uno podría preguntar entonces... ¿Y por qué? A ver, quizá, diría uno, en otra parte, en otra región muy distante del universo, hay otra burbuja enorme, que llamaríamos un pequeño universo, y que ahí se dan otras leyes de la naturaleza, en el cual el universo se expande tan rápido que no se forman estructuras, y por ende no se forman estrellas, y por ende no se forma carbono, y por ende no se forman físicos que lo piensen. Entonces, esta hipótesis de que hay un gran vasto universo mucho más grande, con pequeños universos dentro de él, del cual nosotros somos solo uno. Entonces, esa se conoce como hipótesis del multiverso, que es un nombre que no me gusta porque en realidad sería un gran universo que tiene como diferentes dominios. Te hago una pregunta que me quedó medio colgada de la charla que diste en el planetario cuando vino Socas Navarro. Sí. Bueno, hubo tiempo, no sé. Cuando se refiere a multiverso, sí. ¿son universos aislados? Creo que puede ser las dos cosas en realidad, pero las ¿son dos universos cosas, aislados sí, o universos que vos una vez dijiste alguna vez como que podría haber una separación entre nuestro universo y otros universos que se estaba estudiando? No, claro, esto es un capítulo muy, muy especulativo de la física y son predicciones de teorías que no sabemos ciertas, como la teoría de la inflación eterna, la teoría de la inflación caótica. Entonces, la idea es que el universo es mucho más grande que lo que nosotros observamos. Nosotros solamente observamos un volumen poco superior a 10 a la 79 metros cúbicos, que es nuestro universo observable, pero que mucho más allá, quizá haya otros dominios, llamaríamos otros universos, pero es un mal nombre, porque serían otras regiones de un gran multiverso, en el cual las leyes de la física son ligeramente distintas, y no todas ellas permiten universos estables, no todas ellas permiten universos que se expandan lo suficientemente lento como para generar estrellas que generen, como decíamos antes, físicos que lo piensen. Perdón. Pero la idea es que hay diferentes universos desconectados, pero que también es posible que estos tengan dinámicas, colisionen estas burbujas entre sí. Esto también es posible. Perdón, yo escucho esa explicación, no sé si es la misma o estoy entendiendo bien, que de la explicación de la antimateria. Quizá la antimateria esté en otra burbuja, la antimateria que falta. ¿O es otro caso? Bueno, por ejemplo, o sea, sabemos que la antimateria está en nuestro mundo, pero que que tenemos que generarla, que no, nuestro mundo está lleno de materia y no hay, claro. Pero en el Big Bang debió haber cristalizado alguna cantidad. Bien podría pasar que algún universo de esos, muy distante, esté lleno de antimateria. ¿Y no deberíamos ver los puntos de colisión? A ver, ¿no hay razón para que el universo sea anisotrópico? O sea,
No, es un buen punto y hay mucha gente que pensó en eso. Por ejemplo, me acuerdo trabajos de Matthew Cleavan, que es el director del Departamento de Física acá en New York University, que circa 2007, 2008, 2009, esos años, 2007 sobre todo, estaba trabajando con Spencer y otros postdocs, ahora son profesores, pero en ese momento eran postdocs de él, trabajando justamente en el problema de si estas burbujas, estos pequeños dominios de universo, del cual nosotros somos solo uno, colisionan entre sí. Podría ser que hubiese algún imprint, alguna huella de esa colisión codificada en la radiación cósmica de fondo. En la radiación cósmica de fondo estaban tratando de buscar si había algún patrón en la información en la radiación cósmica de fondo, que es esta luz que es reliquia de cuando el universo tenía solamente 380.000 años de vida, y que podríamos ver una suerte de, o si no, también podría ser que no, puede ser que como una pequeña abolladura en nuestro universo debido a la colisión con otra burbuja grande que sería otro universo. Hay gente que pensó en ese problema, no tenemos evidencia de que eso sea así, pero sí tenemos, es la mejor teoría que tenemos para describir muchos aspectos del universo temprano, que es la hipótesis de la inflación cósmica. Lleva automáticamente, naturalmente, a pensar que en realidad nuestro universo no es más que una burbuja de una gran estructura efervescente de universos en los cuales dentro de cada una de ellas se dan diferentes versiones, diferentes variaciones. Wow. Esa es un poco efervescente, esa es la palabra, ¿no? Sí, efervescente es como la palabra, ¿no? Y que todo el tiempo, por eso se llama inflación eterna, porque constantemente se están generando estas burbujas. Algunas de ellas se expanden muy, muy rápidamente, porque dentro de ellas, como digo, las leyes de la física son otras, y en alguna de ellas la energía oscura será tan grande que se acelerarán rápido antes de que se formen las estrellas, y esos nunca serán pensados, y otras se recolapsarán sobre sí mismas muy rápido. Y otras burbujas tienen la suerte de tener una combinación estadística de valores aleatorios que son sostenibles y llegan a que alguien se haga la pregunta por qué existe esto y no otra cosa. ¿Eso sería la aplicación darwiniana a la existencia de multiversos? Hay algo de eso, sí. Porque algunos sobreviven, otros se extinguen, ¿no? Algo sobreviven, algo se extinguen. Y lo más interesante de la teoría darwiniana es, que me parece a mí lo filosóficamente más relevante, es la falta de un sentido. Claro. La falta de un sentido, ¿no? Porque gran parte de las preguntas que nos hacemos es por qué tal cosa, como si hubiera una razón para las cosas. Yo diría la no necesidad de un sentido, en última instancia. Que aparte, muchos de los universos serían estériles y sin embargo sobrevivir igual. Ahora, esto es como, digamos, las avenidas por las cuales se piensa el problema de la naturalidad y del ajuste fino hoy en día, pero el problema del ajuste fino hay quien lo considera un problema, pero no considera que esto es una respuesta. Entonces podemos hablar de qué es el ajuste fino como problema, independientemente de si adherimos o no adherimos a la hipótesis del multiverso y todo esto. El problema del ajuste fino es, como decía, una posibilidad de plantearlo, porque hay para mí dos versiones del ajuste fino, es por qué las variables de la naturaleza, la masa del quark top, el valor, la masa el Yukawa coupling del quark, todos esos numeritos que entran en la estructura matemática de la física de partículas que conocemos como modelo estándar de partículas fundamentales, ¿por qué esos números son los que son? Justo los que permiten que el universo sea pensado. Esto lo acabamos de discutir. Pero hay otro problema de ajuste fino, que es, si queremos desde el punto de vista más técnico, que es ¿por qué hay numeritos tan disímiles entre sí? ¿Por qué hay numeritos que de repente la escala en la cual se rompe la simetría, la de la fuerza electrodébil, la intensidad de la fuerza electrodébil, es muchísimos órdenes, 24 órdenes de magnitud, o sea, un cuatrillón de veces más grande que la escala de la fuerza gravitacional? ¿Por qué? Grosso modo, la fuerza gravitacional es un cuatrillón de veces más débil que la fuerza débil. Y después más fuertes las electromagnéticas y la fuerza nuclear fuerte. ¿Por qué de las fuerzas de la naturaleza? Las 4 fuerzas de la naturaleza, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la electromagnética y la gravitacional, una de ellas, que es la gravitacional, es un cuatrillón de veces más débil que las otras. Se ha leído por ahí que está en otro universo, el resto. Sin embargo, bueno, por ejemplo, en los modelos de Branas, como tipo Randall-Sundrum y algo así, hay en efecto una posibilidad que tiene la gravedad de excursionar más dimensiones con otra facilidad. Pero si no queremos dar una explicación todavía, planteémoslo como problema. ¿No les parece raro? Alguien podría decir, de vuelta, el físico cínico podría decir, bueno, el universo es como es.
pero es 24 raro. órdenes de magnitud. Exacto. Bueno, entonces ustedes están de acuerdo conmigo y No con es el el doble. 90% de la comunidad de física, estamos todos de acuerdo en que si fuese el doble, o incluso si querés 10 veces, lo podemos discutir, pero un cuatrillón de veces más débil es raro. ¿Cómo es que hay una separación? Eso se llama el problema de la separación de escalas, el problema de la jerarquía en realidad. Es el problema de la jerarquía. ¿Cómo puede ser eso? Ese es un problema importante en física. ¿Cómo puede ser eso? Otro problema importante en física del mismo orden, del ajuste fino, es el más fundamental que tengo, el más difícil de responder, que es el de la energía oscura. La energía oscura es una sustancia que ubicua, que inunda todo el universo, pero que se comporta muy raro porque tiene presión negativa, energía positiva pero presión negativa, y eso genera como una suerte de antigravedad, que es lo que compele al universo, no solo a expandirse, sino a expandirse cada vez más rápido. Eso, sabemos que esa materia, esa sustancia, en realidad no es una materia, lo llamamos energía oscura, que es una forma de nombrar nuestro desconcierto ante una sustancia tan extraña, que es una sustancia que sabemos que está ahí desde 1998, sabemos, porque hemos visto que el universo, ese fue el año en el cual, o sea, sabemos que el universo se expande desde 1927, o desde antes incluso, pero que sabemos que se acelera desde 1997 a 1998. Entonces, ¿cómo se acelera? Bueno, la única explicación que tenemos, y que ya teníamos paradojalmente en ese momento, que fue introducida por Einstein en febrero de 1917, es que el universo está la constante cosmológica, claro, que es que el universo tiene como una especie de sustancia que lo inunda todo, pero que tiene presión negativa y compele al universo a expandirse cada vez más rápido. Ok, perfecto. El problema que sobrevive de eso es que es un valor que alguien podría decir, pero yo puedo calcular eso. De hecho, lo había hecho Gamow mucho tiempo antes, porque la misma energía del vacío genera ese efecto. Calculémoslo. Bueno, pero cuando uno calcula el valor que tendría que tener esa constante cosmológica, es decir, el valor que tendría que tener la densidad de esa energía oscura que compele al universo a expandirse cada vez más rápido, es un número muchísimo más grande, 10 a la 200 veces más que el valor observado. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, alguien dice, bueno, es fácil. En las ecuaciones, agregale a mano ese mismo valor restado más el poquito que observás. Matemáticamente es una solución adecuada, pero para que cuadre. Pero uno calcula un loop más y a un loop más y un loop más, y siempre hay que hacer esa pequeña corrección, y es muy antinatural. Por eso se conoce como el problema de la naturalidad. Para dar una analogía que creo que se la robo a Edelstein, es esta. Imaginemos que somos multimillonarios y tenemos una empresa entre los tres y vendemos autopartes, vendemos las cosas que venden los multimillonarios, armas, todo, vendemos absolutamente todo, tractores, internet, todo, y tenemos volúmenes de dinero enormes, tipo cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares por año, y pagamos sueldos y renuncian 4 y despedimos gente y pagamos indemnizaciones y compramos otras compañías y vendemos las nuestras, y al fin del año hacemos el balance, y entre lo que perdimos y lo que ganamos, después de esos miles de millones de dólares de flujo, nos queda, ¿sabes qué? Ganamos, estamos contentos, brindamos porque ganamos entre todos 0,01 centavo. Matemáticamente es posible, pero nos sorprendería, ese brindis sería raro, ¿no? Alguien nos diría, hacé la cuenta de vuelta porque no puede ser. Podés ganar o perder 100 millones si querés, y ya sería raro. No podrías pero pagar la fiesta. Exactamente, no, pero sobre todo el número. Fíjate que el balance te da 0,001. Hay una desproporción entre el balance. No hay estrategia que te conduzca a eso. No hay estrategia. Entonces, que eso se dé de casualidad es muy extraño. Entonces, cuando uno mira las ecuaciones del modelo estándar, la analogía es muy buena, porque estamos hablando de una exageración mucho más grande. Estamos hablando no de miles de millones, estamos hablando de 10 a la 200. Y que el balance entre algo positivo y algo negativo, que vienen de razones distintas, de repente me den como resultado una pequeña densidad de energía, que es la que observamos en el universo. Ese es un... No, perdóname. No, la energía oscura también implica la creación de espacio, ¿no? Bueno, sí, porque se acelera el universo, pero porque la energía oscura es una materia muy extraña porque tiene densidad constante. Yo siempre hago la analogía con una torta. Uno mete una torta en el horno. ¿Tiene densidad constante? Claro, es rarísimo, porque uno si mete una torta en el horno, leva, tiene el doble de volumen, pero la misma masa que antes. Pero si yo tuviese una torta de energía oscura, la meto en el horno, leva y tengo el doble. O sea, lo que se mantiene constante es la densidad. No la masa. No la masa, es rarísimo. Por eso bueno, tiene mucha un video de Veritatium reciente que puso el tema de la energía no se conserva otra vez en la picota.
Bueno, lo que pasa es que hablar de la energía a gran escala, hay más de una definición y depende de cómo o sea, cuando uno habla de energía en física ya relativista, cuántica o clásica, como fuera, pero a escalas pequeñas es muy claro qué significa, porque uno dice, bueno, es tal cantidad, la defino ya en su versión relativista, ya en su versión no relativista y se conserva si no hay fuerzas externas no conservativas y qué sé yo. Ahora, cuando uno mira el universo como un todo y quiere definir la energía, puede hacerlo, pero hay más de una definición. Entonces, dependiendo de qué definición uno preste atención, pues va a ocurrir que se conserva o que no. Por ejemplo, la ecuación de Einstein aplicada al universo todo se conoce como ecuación de Friedman. Y la ecuación de Friedman, en realidad, es fácil argumentar que se puede pensar como una conservación de energía, en la cual ahora tenés que tener en cuenta no solamente el contenido de energía del universo, sino la misma energía cinética de este. Claro, que es un agregado exterior. Es un agregado exterior. Entonces se conserva igual. Interesante. Pero otro equilibrio raro, ¿no? Otro equilibrio raro, sí. Estrictamente hablando, la energía en el caso de la relatividad general es cero, donde la geometría tiene una contribución negativa y el contenido de materia dentro de él una conservación positiva. Uno puede pensarlo de esa manera. Pero después hay otro problema relacionado con todos estos que se llama el problema de la coincidencia, que son cuando dos cosas en apariencia de naturaleza muy distinta justo ocurren a la vez o justo ocurren en la misma medida. Eso es raro. Por ejemplo, un ejemplo de la coincidencia, ahí voy a dar dos para que tengamos un poco el sabor de qué significa. Uno es, fíjense que más o menos el universo empezó a acelerarse. El universo se expandió siempre, pero al principio se expandía, pero se iba haciendo cada vez más lento, hasta que en un momento empezó a acelerarse de golpe. Eso se conoce como el momento en el cual la energía oscura pasó a dominar sobre la materia. Porque la materia, si el universo tiene solamente materia, o mejor dicho, lo que más tiene es materia, el universo se va expandiendo, pero va pesando, va como una gran explosión que se va haciendo cada vez menos fuerte, ¿no? No quiere decir que vaya a recolapsar, pero sí que cada vez es como cansina esa expansión. Ahora, el universo hace eso durante mucho tiempo, cuando tiene unos pocos miles de millones de años, hoy tiene 14.000 millones de años casi, cuando tiene unos 2.000 millones de años más o menos, empieza a acelerarse cada vez más. Ese es el momento donde pasa a dominar la energía oscura. Ahora bien, uno puede explicar eso si es que considera que hay energía oscura. ¿Por qué? Porque la energía oscura tiene la densidad constante. Entonces, cuando el universo se hace cada vez más grande, hay más de ella comparada con la materia, que siempre tiene una densidad que decrece con el volumen. Ahora, ¿por qué eso ocurrió en el mismo momento, grosso modo, donde el universo actual? Donde estamos nosotros observándolo. Repito, grosso modo, porque nosotros no estábamos acá cuando el universo tenía 2.000 millones de años, pero tampoco tanto tiempo después. No, tampoco estamos tan lejos. No. Tampoco, estamos del orden de los miles de millones de años. El Sol, el Sol, que es una estrella de población 1, digamos, de la tercera generación de estrellas que tenemos, comenzaba más o menos su vida hace unos 4.500 millones de años, 4.000 millones de años, grosso modo en ese momento. ¿Por qué coinciden esos tiempos? No es un problema tan acuciante como los otros, pero también es un problema que la gente llama el problema de la coincidencia, porque no hay una razón aparente para que las dos cosas pasen juntas. Cuando hay una relación causal entre dos cosas en física, no sorprende que pasen juntas, pero cuando no la hay, dice, puede ser casualidad y qué sé yo, raro. Otro ejemplo es, ¿por qué la materia oscura es tanto como la materia ordinaria? Alguien me dirá, no es cierto, la materia oscura es mucho más que la materia ordinaria. Sí, pero 4 veces más, no 7.000 veces más. Entonces, otra vez el tema de la escala. Otra vez, podría ser por casualidad, pero qué sé yo. Por ejemplo, hay muchos más fotones que protones. ¿Por qué no hay tantas más partículas de materia oscura que protones? ¿Por qué es 4 veces más y no 7.000 veces más, 100 veces más, 10 veces menos? Entonces, eso también da la idea, eso también es otro problema de la coincidencia. Acá no en el tiempo, sino en la cantidad. Eso da la idea de que en el universo temprano, la materia oscura y la materia ordinaria, en realidad, interactuaban, se compensaban, se transformaban unas en las otras. Había como cierto equilibrio y en un momento dejó de haberlo. Eso es muy común en cosmología, no porque las partículas dejen de interactuar, sino porque interactúan tan débilmente que el recorrido que una hace sin interactuar con la otra crece porque el universo crece. Entonces ya en este momento ya no se encuentran. Entonces, esos son todos problemas abiertos en física que, repito, no son problemas lógicos formales, no son problemas de consistencia matemática en la teoría. No es que alguien demuestre con un teorema que entonces las ecuaciones chillan, como sí pasan con otros problemas de la física. Pero no en este caso. Son problemas
estéticos formales, son problemas uno pone cara de conejo y hace, qué raro que esto sea así cuando los formula. O sea, son, como decía Weinberg, no un problema matemático, pero el tipo de problemas que un físico quiere resolver. Después en física hay otros problemas que son más serios, como por ejemplo los problemas matemáticos. Por ejemplo, no hay una teoría matemáticamente consistente que vincule la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, salvo ensayos como la teoría de cuerdas, pero no tenemos una teoría que estemos seguros que sea consistente. Ese es un problema matemático, no encaja la teoría de la relatividad. Eso duele de otra manera. La gravedad pero el cuántica, otro, o no cuántica. claro, ¿qué es la gravedad cuántica? ¿Cómo hacer una teoría consistente matemáticamente de la gravedad Ese es un cuántica? agujero, diría. Ese es un problema muy, muy grande, crujiente, porque es la tensión íntima entre los dos pilares sobre los que basamos todo el edificio conceptual que llamamos física. En cambio, en el caso... Perdón, sí. ¿Cuál es tu visión? ¿Tenés una visión al respecto? ¿Por qué lo micro o lo subatómico es tan esencialmente, aparentemente, diferente que lo macro? ¿Dónde está el umbral? ¿Qué? Sí, no, yo creo que hay una teoría consistente microscópica, la estamos buscando, no digo que la tengan yo, digo que la hay, que tiene que haberla, y a mí en realidad lo veo como algo positivo, mira, lo veo como algo positivo en el siguiente sentido. Supongamos que existe una teoría final, única, posible, que explique todo el universo. Supongamos. Uno podría, mi estimado amigo Virasoro me diría que soy un espinociano, que eso no tiene sentido. Sí, pero supongamos que la hay. No digo que todos los físicos... Te diría que no, pero bueno. No, es que esta opinión es compartida, incluso entre físicos que hacemos física fundamental, es compartida, no es que no diga, pero supongámoslo por un momento. Yo tampoco estoy seguro que sea así, me es muy difícil de creer, pero aún me gustaría que así fuera. Pero como sabiendo que el deseo de uno no tiene mucho que ver con la realidad, por lo general, mucho menos con la física fundamental, podemos decir, a ver, supongamos que la hay, supongamos que hay una teoría que explique todo y que sea única, de alguna manera, que sea la única teoría consistente con todo. Bueno, esa teoría seguramente, por una cuestión casi por definición, va a ser muy celosa de su estructura interna. Tiene que ser ella porque es la única consistente o una de las pocas consistentes. Entonces, no me sorprende que cuando uno se vaya acercando a esa teoría, empiece a ver esos celos, empiece a ver cuán difícil es que esas piezas vayan encajando. Cuando uno está cerca de eso, va a empezar a ver esa dificultad, va a empezar a ver que sus piezas tienen que encajar no así, sino de tal manera. Es como un puzzle, ¿no? Cuando uno empieza a armar un puzzle, al principio es fácil. Encuentra 4 o 5 que estas encajan, no sé qué partes son, pero cuando las cosas se van poniendo más rebuscadas, las cosas empiezan a costar más. A eso me refiero con... Creo que el del puzzle es un mal ejemplo porque funciona al revés, pero bueno, ustedes me entienden. Es como que uno empieza el conocimiento casi como el nido de una especie que mientras más adentro vas, más difícil es acercar. Más difícil es, entonces uno dice, bueno, quizás estemos, hasta por eso digo de una manera positiva, quizás estemos ante la situación donde la dificultad que estamos encontrando para vincular lo macroscópico con lo microscópico, esto es decir, para vincular la teoría general de la relatividad con la mecánica cuántica, nos está dictando que las cosas tienen que ser de una manera, por ejemplo, nos está dictando que quizás las dimensiones del espacio sean más que las que creemos, quizá la estructura del espacio no era lo que creíamos, nos empieza a dictar cosas que vas a tener que ir por otro lado porque por acá las cosas no van encajando. En cambio, cuando vos estás lejos, todo parece encajar de alguna manera, ¿no? Sí, aún tiene esperanza, por lo menos. Exacto. Es bueno lo que decís, porque ninguna de las teorías está floja, las dos son muy fuertes. Las dos son muy fuertes. O sea, cada vez que vamos a un laboratorio, la gente a veces cree que la teoría general de la relatividad es una cosa local, pero no. Lo usamos en el celular, cuando miramos el GPS, la estamos usando todo el tiempo. La teoría general de la relatividad, ¿no? La más rebuscada de las dos. Miramos por un telescopio cómo cambia el color de S2 cuando orbita un agujero negro y cambia como tiene que cambiar. La lente gravitatoria, está todo. Las lentes gravitacionales, está todo ahí. La teoría general de la relatividad se ha comprobado experimentalmente de muchas maneras, por observación directa del cielo, como en 1919 el eclipse de Eddington y Davidson, o también en 1959 con el experimento de Repka y Pound sobre la dilatación del tiempo. Y el funcionamiento de los GPS, finalmente. El funcionamiento de los GPS, los relojes atómicos desde la década del 70 en viajes en avión. O sea, lo sabemos con mucha acribia. Por y la cuántica dicen que es la teoría más sólida de la historia. Y la cuántica aún más. La cuántica aún más. La cuántica tiene, el modelo estándar tiene predicciones con decenas con no sé, 10 decimales de algunos observables.
es increíble. O sea, cuando, por ejemplo, las pocas cosas que no encajan, como el valor anómalo del momento giromagnético del muón, justamente esto nos convence de lo bien que está todo, porque no encajan en, no sé, de decimal 9, 16. No soy experto, pero en decimales, digo, la cuántica y la relatividad son teorías que encajan muy bien. Son sólidas. Por lo tanto, el problema podría estar en la forma estructural en que vemos el universo. En las variables, ¿dónde está? Yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, yo creo que, a ver, yo trabajo en teoría de cuerdas, creo que es una teoría hermosa matemáticamente, creo que es una teoría que todavía no conocemos bien y que es difícil de creer, es áspera, es difícil de creer que la versión definitiva va a ser la versión actual que tenemos de ella, pero creo que de alguna manera, sea cual fuere la respuesta final a las leyes fundamentales de la naturaleza, la teoría de cuerdas nos va a haber enseñado algo sobre ellas. Y una posibilidad, y esto decía el otro día en la charla del planetario, es paradojalmente su predicción más sorprendente, que es que existen más dimensiones en el espacio. Cuando uno mira cuánto más sencillo encaja todo, cuando las dimensiones del espacio son más, dice, uy, yo no sé ni cuántas, no sé si la teoría M tiene 11 dimensiones, si la teoría de cuerdas tipo tiene 10, si habrá una versión en las cuales esas dimensiones haya que pensarlas como una estructura interna algebraica, si habrá, no sé, si el espacio es emergente y en realidad hay que pensarlo con otras categorías. Lo cierto es que las dimensiones del espacio pueden ser una posibilidad. Y si llegamos a concluirnos... Perdón, si llegamos a concluir que la dimensionalidad del espacio es una cosa que tenemos que rever para entender la física, ¿qué sino eso decir hay que pensar estructuralmente distinto a la física? ¿Y la conjetura de Maldacena va en sentido contrario o en el mismo sentido? La conjetura de Maldacena va en un sentido transversal mucho más inteligente todavía, porque la conjetura de Maldacena va más allá, no nos está diciendo solamente ¿No nos baja dimensiones? No, pero nos dice algo más importante, nos dice que la dimensionalidad no... Sí, no, la entendiste bien. Nos muestra que nuestro mundo en realidad, que es tridimensional a todas vistas, nuestro mundo espacial es tridimensional, nuestro mundo espacio-temporal es tetradimensional, en realidad puede ser una suerte de holograma de un universo en una dimensión menos, lo entendiste perfectamente. Pero fíjate lo que nos está diciendo profundamente, es que la dimensionalidad no es tan importante, en el sentido de que hay más de una descripción equivalente, aunque estas dos tengan dimensionalidades distintas. Antes creíamos que la dimensionalidad del espacio era un elemento basal del que partimos, es algo que está dado. Vos decime en cuántas dimensiones estás y yo haré la física sobre él. Pero la conjetura de Maldacena nos está diciendo que a veces dos descripciones son totalmente equivalentes de una misma física, aun cuando estas dos descripciones tienen dimensionalidad distinta. Nunca lo vi así. Le está quitando aporte, digamos, le está quitando fuerza a la dimensionalidad. Claro, de alguna manera, no es necesariamente fundamental como pensábamos, ¿no? Ahora, y es una cosa. ¿No es un refuerzo también a pensar que existen más dimensiones justamente y que vemos? No, le quita, bueno, no, es como más rico porque dice, hay más de una descripción equivalente de la realidad y estas tienen diferente dimensionalidad. Y no es la muerte, digamos. Es increíble, a mí me parece que en ese sentido es mucho más sorprendente. Difícil de comprobar, ¿no? Casi imposible, ¿no? Es muy difícil de comprobar. O sea, tiene algunas predicciones interesantes, como por ejemplo, yo creo que el resultado... Bueno, hay algunas contribuciones teóricas importantes, pero son teóricas. Por ejemplo, permite una descripción microscópica de la termodinámica de los agujeros negros. Wow. Pero también hay otras cosas que ha hecho, que predicciones numéricas, por ejemplo, cuando uno estudia un estado de la materia que se conoce como plasma de quarks y gluones, que es un estado que aparece efímeramente cuando uno colisiona átomos pesados a muy gran velocidad en colisionadores como los que están acá cerca de Cornell. Cuando uno hace eso, por ejemplo, dos átomos de plomo o de oro, los colisiona y rápidamente se genera un plasma, que son quarks y gluones que rápidamente hadronizan y forman nuevas partículas. Pero por un instante uno ve ese plasma y puede estudiar sus propiedades. Puede estudiar, por ejemplo, su entropía por unidad de partícula, su viscosidad. Y una pregunta abierta era cómo aplicar, ese es un fluido fuertemente acoplado, se conocía de qué estaba hecho, pero es muy difícil estudiar el régimen fuertemente acoplado donde todas las partículas interactúan mucho con las otras. De igual manera como es muy complicado estudiar un fluido turbulento. La física de fluidos es una física muy complicada. Este era un fluido viscoso que vive muy poco tiempo, con mucha entropía por unidad de partícula, pero una cosa que se medía fácil era el cociente. Cuánta viscosidad dividido la entropía por unidad de partícula había.
Y ese número, la conjetura de Maldacena lo predice muy bien. Es 1 dividido 4pi, lo predice muy bien. ¿En serio? Y Wow. sí, eso fue un gran aliciente. No leí ninguna. Eso fue tipo entre 2007 en adelante, hubo mucho interés en eso. José Edelstein trabajó mucho en eso en su momento. Y eso fue como una predicción de la conjetura de Maldacena o una aplicación de ella, que fue numérica, ¿no? Que fue un número, algo concreto, ¿no? No mostrar que la entropía. Pero bueno, igual es una y qué sé yo. La conjetura de Maldacena hoy en día es más una herramienta para trabajar que una predicción de un problema concreto. Es como hablar... Es como, ¿qué es la teoría cuántica de campos? Uno la asocia a la física de partículas, pero también es la teoría con la que uno usa para estudiar materia condensada, para estudiar física de fluidos, para estudiar la superfluidez a veces, depende de qué aspecto de ella. Entonces, como dice Nati Seiberg, la quantum field theory, o sea, teoría cuántica de campos, es el lenguaje en el cual la física está escrita, ¿no? Un poco exagerado, pero es más que un tema. Es como una forma de pensar. Exacto, exactamente. Y entonces, bueno, un poco la conjetura de Maldacena hoy en día ha ramificado tanto que la holografía en general, el principio holográfico, la conjetura de Maldacena, todas sus ramificaciones, sus ensayos por ser extendida, sus ensayos por ser generalizada, hoy en día ya son una forma de pensar algunos temas de la física. Claro, la holografía como sacarle hierro a la dimensionalidad, ¿no? Sí, sacarle trascendencia estructural. Sí. Un pensamiento poco natural. Poco natural. No sé cómo lo transmiten. Eso es si yo tuviese que hacer un resumen. Sí, es difícil. Sabes que el otro día, esto que queda entre nosotros y los que escuchan este podcast, que van a ser muchos, pero siempre hago el chiste porque me configuré y que digo lo mismo. Pero el otro día en el planetario, yo creo que a la gente le gustó la charla por las repercusiones, pero a mí no me gustó. Pero no me gustó yo dando charlas. O sea, obviamente sí el planetario, su gente, todo. Pero, ¿por qué? Porque no me gusta hablar de teoría de cuerdas. No me gusta, soy esquivo a hacer eso. Y la razón es, a pesar de que yo soy una persona que trabaja en eso todos los días, la razón es que me cuesta mucho contar la teoría de cuerdas y hablar de estos temas sin que parezca un versito, sin que parezca un cuento de un tipo se levantó a la mañana y se le ocurre... No, y necesitas matemática, no hay alternativa. Porque, exacto, viste que hay otros temas que sin la matemática, sin el correlato matemático, uno puede dar cuenta igual de lo que está hablando. Puede hablar de un agujero negro, muestra una foto. No soy el primero que escucho decir eso. Dicen, ojalá trabajar en relatividad, que se puede contar. Se puede contar, la teoría general de la relatividad se puede contar. La cuántica, a pesar de sus extrañas rarezas, se puede contar porque uno puede pensar en experimentos. La teoría de cuerdas, uno se convence de ella cuando ve cuán complicado es hacer una teoría que no sea esa, sino otra. Pero para eso hay que bucear en su matemática, hay que indagar mucho en ver su estructura, cómo las cosas van saliendo solas y de manera natural y todo encaja cuando pensabas que no iba a encajar y que de repente tiene que haber un -11/16 para que esto, y se cancela y todo. Entonces, sin bucear en esa matemática, a todo el mundo le va a parecer un delirio, le va a parecer un cuentito. ¿Por qué 10 dimensiones y no 14? No, es que justo la teoría te dice automáticamente que hay un factor D-10 que tiene que ser 0 para que esto se desaparezca porque esto sería un problema. Entonces, todo encaja hermosamente, pero cuando yo intento dar una charla de divulgación sobre eso, me queda la sensación de la arbitrariedad, ¿no? Que el otro lo ve como algo arbitrario, no lo es. Es todo lo contrario, es una teoría muy, muy celosa matemáticamente. Bueno, si querés, estoy desde un punto de vista de divulgador, no científico, no investigador. Y al fin y al cabo entra en juego tu credibilidad. Digo, para la divulgación nuestra, nosotros les creemos a ustedes porque son científicos, porque son serios, porque es consistente. Pero si uno intenta rascar, me tenés que mandar a hacer el curso, anda a estudiar 5 años de matemáticas. O sea, no tenemos claro, es que pasa eso. Incluso... Entonces, a mí me encanta que ustedes, igual que José, estén en el negocio de la divulgación, porque hay mucho divulgador que habla porque leyó o porque creyó. Ustedes están ahí con las manos en la masa y es como que salen del Sacra Sanctorum, ese donde ustedes no se sienten, pero para nosotros están. Y nos explican lo que están viendo. Ahora, la explicación por definición borgiana, un mapa 1 a 1 no existe. ¿Sí? No existe. La como es la realidad. La explicación tiene que ser sintética por definición, así que no te sientas mal. Uno les cree o no les cree, pero si querés la demostración te la tengo. Ahora tenés que hacerte un cursito de unos años de matemática. ¿O no? Sí, no. Bueno, también es cierto eso, ¿no? No es una cosa inasequible, es una cosa que uno va a la facultad, hace un par de cursos
y después hay un curso de teoría de cuerdas que se da en la facultad y uno la ve. O sea, no es que... No, pero te digo, pero no es fácil escuchar, o sea, no es exigirle No. al quien divulga, decir, bueno, pará, quiero creerte. Bueno, tenés que lo meter entiendo. una componente. Yo creo que una de las tragedias que tuvo la ciencia fue la religión de la ciencia, ya por los 90, ¿no? De la cual salimos. Vos como filósofo lo sabrás mejor que nada, ¿no? Que el pensamiento humano suele ser religioso, no quiero yo ponerme a hablar a tu nivel, pero... Y entonces vamos reemplazando religiones, y en algún momento alguien reemplazó la religión con la ciencia y no encaja. Entonces, a mí me gusta que las cosas hayan que probarlas, pero igual una cosa es cuando hablas de conjeturas, una cosa es cuando hablas de hipótesis, y otra cosa es cuando hablas de teorías probadas. No te sientas mal, en resumen. Estuvo buena. No, solo que intento, cada tanto desempolvo ese intento por dar una charla de teoría de cuerdas y siento en un momento yo mismo me pongo no en abogado del diablo porque yo sé el correlato matemático que hay detrás de todo eso, pero pienso, claro, ¿por qué alguien va a creer lo que estoy diciendo? Y no creer que puede tener una teoría alternativa si es que lo único que estoy expresando yo para creer en esta es Créanme. Créanme, ¿no? Entonces, el punto es que no, yo me convenzo de esto una vez que veo su estructura matemática y digo, uy, o sea, esto encaja solo de esta manera. O sea, ir más allá de la divulgación también, ¿no? Es otro nivel. Si uno quiere profundizar. Bueno, con el libro que escribimos con José de teoría de cuerdas, un poco nuestra motivación era tratar de escribir un libro que fuese sin ecuaciones o con pocas, pero que no sea condescendiente y contar todos los detalles de la teoría. Y de alguna manera creímos que lo habíamos logrado, pero también tengo amigos incluso que son físicos y me dijeron, salió complicadito el libro, ¿no? Es verdad. Sí, confirmo. Pero una cosa llamativa de José es que siempre está disculpando antes de poner una fórmula. Decirle que bueno, ya voy a hablar con él, una de esas. Pero vos, no sé si lo notás, él va a poner una fórmula y pide perdón. Digo, no pidan perdón. A veces hay que poner una fórmula. Y tampoco es una integral múltiple ni en derivadas parciales. Tampoco están ni un tensor ni nada raro. No, claro. Son fórmulas que a veces dicen mucho también. Establecen proporcionalidades, relaciones, sí, variables dependientes. Yo si he estudiado algo es comunicación y divulgación, soy un aficionado, obviamente, a todo lo demás. Y la verdad es que se llena el vacío del largo estudio con la confiabilidad de la fuente. Por eso me parece que es un terreno que a veces se puede bastar bastante, y yo otra vez te agradezco la posibilidad de conversar contigo, porque esto de hablar con la persona que está ahí todos los días peleándose en el laboratorio. Perdón. Yo voy a probar una cosa, si Ricardo no está. Primero, tenemos un problema con la duración, pero segundo, no sé cómo estamos con tu tiempo, no quiero abusar. Pero además vos tenías un guión donde mencionaste algunas palabras que no te interrumpimos. Yo prometo callarme, porque empezaste con el problema del ajuste fino, hablaste de la coincidencia y de algo más, pero tenías 2 palabras más que querías desarrollar. No, creo que curiosamente las hablamos al principio, que era la del principio antrópico y la del multiverso. El principio antrópico es esta forma de pensar la física como de tratar de dar una respuesta. ¿Por qué vivimos es circular, en este universo y no en otro? Claro. Bueno, sí, se pone la cola. Sí, las cosas son así porque estoy acá para preguntármelo, si no estaría. Bueno, está bien, gracias. Quiero otra explicación. Claro, también uno podría pensar, y esto jugábamos una vez con José, quizá en una cosmología aún más pluralista, podemos decir, cualquier ser de un universo posible, supongamos que hay muchos, y hay 10 a la 500 de ellos, sería la pregunta de por qué hay esto y no otra cosa. Y la respuesta sería válida, con lo cual no sé si es válida una respuesta universal tan universal. Sí, es difícil. Estoy muy confundido, diría, no sé si confundido, pero hay muchas fuentes sobre que las observaciones del web nos están indicando que podríamos estar dentro de un agujero negro de manera bastante creíble. ¿Esto es un hype de comunicación? Sí, yo creo que es un hype. Hace 2 semanas en el Coffee Break, que es el podcast nuestro, habíamos hablado de este paper, que hay varios papers, ¿no? Pero uno de estos papers era un paper que mira una región del cielo y que cuenta galaxias, de hecho un número bastante reducido de galaxias, 300 o algo así. Pero viejas, aparentemente.
viejas, galaxias muy viejas, y mira espirales, sobre todo porque necesitan la morfología de los brazos para ver para qué lado rotan, si rotan para un lado o para el otro. Sí. Claro, algunas galaxias rotan para un lado, otras rotan para el otro. Si el universo no tiene una dirección de giro privilegiado, tenés que tener tantas que rotan para un lado como que rotan para el otro. Y haces una Otra vez estadística. es asimétrico. Es así. Si miras 4 o 5, bueno, una asimetría no te sorprende. Sobre todo cuando esas 4 o 5 están juntas y pudieron haber tenido un origen común. O una dinámica común. Pero cuando mirás muchísimas, ahí ya es un problema. Estos tipos miran 300 galaxias de una región muy pequeña del cielo y concluyen con eso una estadística que es totalmente injustificajustificada. Entonces, por fin alguien lo explica. Me parecía que era eso. Estaban extrapolando además. El otro día comparábamos el tipo de escala del cielo que estás mirando, porque a veces si uno rápidamente le decís, miraron 300 galaxias, te parece mucho, pero no es nada, ¿no? Nosotros vivimos en un universo que tiene como mínimo cientos de miles de millones de galaxias. Y hoy tenemos tantos datos que no nos es posible observarlos todos. Entonces, mirar una región del universo es mirar una región muy, muy pequeña del universo. Pensemos que estamos mirando cosas tan lejanas que el tubito para mirarlas, el ángulo subtendido para mirarlas, es muy, muy pequeño comparado con los 4pi de todo el cielo. Entonces, para hacer una conclusión así y concluir que el universo tiene una dirección de giro privilegiado, hay que hacer un análisis estadístico más serio y se hizo mucho. Y hasta sacando este autor y dos más, que son referencias muy viejas, la gente concluye que no hay una dirección de giro privilegiada. Este autor tiene muchos papers, muchísimos, que sí, pero es la misma persona que hace siempre este estudio reducido de esto. Ahora, aun si uno se concluyera que hubiese una dirección de giro privilegiado, la cual enfatizo, no la hay, hasta donde se sabe no la hay, wow. Concluir que de ahí, que entonces uno está dentro de un agujero negro rotante, hay un paso enorme. Enorme. ¿De dónde sale todo esto? Sale de que, en efecto, matemáticamente, el interior de un agujero negro, según las ecuaciones de Einstein, se comporta mucho como un universo en contracción, no en expansión, en contracción. Es decir, el interior de los agujeros negros comparte ciertas estructuras matemáticas con la cosmología. Pero eso no quiere decir que... Cuando hablas interior, ¿hablas del horizonte del suceso hasta la superficie o de la superficie para adentro? No, de la superficie para adentro. De la superficie para adentro. Porque lo que ocurre con las contorsiones espaciotemporales que ocurren al cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro, entrar a un agujero negro, son tan grandes que hay una inversión entre la coordenada espacial y la coordenada temporal. Se intercambian los roles. Entonces, cuando acercarse en el radio, en la dirección radial hacia el centro, cuando uno cruza al interior, ya no es un radio, ya es un tiempo. Cabe acercarse, es esperar por ella. Entonces se comporta como un universo en contracción, no en expansión, pero en contracción. Entonces las analogías matemáticas son muchas y la gente suele jugar a que entonces nosotros vivimos dentro de un agujero negro. No. O sea, hay ciertas similitudes matemáticas, por eso entender la singularidad al comienzo del universo ayudaría matemáticamente a entender la singularidad en el centro de los agujeros negros, pero nadie está afirmando que sea lo mismo. Bien, está bueno esto, está bueno lo de, me parece que podemos hacer algún podcast con el alcance que tengamos nosotros sobre que estas conclusiones apuradas del web están extrapoladas sin rigor estadístico. Sí. Esa es una de los claims que cada tanto aparecen. Y después hay otro que se han descubierto cosas que chocan con el modelo estándar de la comunidad. Sí, el Big Bang se vino abajo, según la prensa. Eso también es siempre exagerado. Lo que pasa es que a veces es cierto que cuando uno mira, de hecho a veces es al revés, te doy un ejemplo. Uno mira un agujero negro muy, 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 muy distante, o una galaxia muy, muy distante, un quasar. Entonces quiere mostrar qué luminosidad tiene. Y entonces a veces no sabés, porque está tan lejos que vos ni siquiera ves el quasar, ves solamente la luz. Entonces tenés que empezar a inferir vos qué pudo haber emitido con tal frecuencia y con tal luminosidad. Entonces a veces hay más de una posibilidad. O bien tiene muchas estrellas, o bien tiene un agujero negro que está acretando mucha materia. Cuando un agujero negro acreta mucha materia, como el fuego, tira mucha luz. Entonces, de ahí haces el siguiente juego. Decís, mirá, es tan lejano, que es decir, ocurrió muy rápido en la historia cósmica, unos 200 millones de años, que no puede haber tenido tantas estrellas porque no tuvo tiempo de formarlas. Entonces, inferimos de ahí que su luz se debe a un agujero negro que está acretando mucho. Ahora, las noticias se toman al revés. Dice, los físicos muestran
que hay más estrellas al comienzo del universo que las esperadas, entonces el universo tiene que ser más viejo de lo que se pensaba. En ningún O el momento Big Bang es mentira. Claro, el Big Bang es mentira. Y no es, uno está usando ese hecho a favor para inferir que entonces la explicación tiene que ser otra. Nadie está pensando. Pero es que todo nace de algo que no es mentira. No es que están informando una falsa noticia. No, son titulares a medias. Son verdades a medias. Exacto. Recortadas. Para que sean, no sé si es clickbait o es inocente. Ahora, Pero... Yo creo que es un poco las yo creo que es un poco clickbait y a veces hasta la noticia está bien contada dentro, pero el título está mal contado. Eso pasa frecuentemente. Eso pasa mucho, ¿no? Que uno mira el título y dice, qué hijo de puta. Pero después cuando miras el artículo, está bien escrito. O sea, como que alguien editorializó a posteriori. Digo, no se trata de mí esta nota, ni mucho menos, pero como a veces yo soy cronista, me llaman de La Nación Más para explicar estas cosas, y los productores leen el titular. Y cuando yo digo, mira, te aviso que te voy a pinchar el globo, porque además, ¿leíste el artículo? No, dice, pero es reganchero. Y el tema es ganchero, no me pinches, siempre me pinchás el globo. Pero es que parece que es lo que le toca a uno, ¿no? Es decir, pará, no es tan así. No. Bueno, pasó con la aparente 99,9% de evidencia de existencia de vida en K2-18b. Sí, claro. Y era también un poco exagerado. Obviamente son noticias importantes igual, ¿eh? No, igual nos plantean temas importantes, claro. Estoy de acuerdo. Sí. Pero, ¿qué tenés sobre eso, tu visión científica? El tema es sacar conclusiones erradas. En el caso de K2-18b. En el caso de K2-18b, primero que lo que es sorprendente es que la cantidad que observan. Y la concentración sostenida, además llevan 10 años. Durante mucho tiempo. Suena un error sistemático, pero aunque no lo hubiera, tampoco es que está mostrado que no haya formas abióticas de generar esa hecho, eso es siempre lo difícil, ¿no? Es lo difícil. Cuando vos estás mirando un mundo distante, las condiciones de ese mundo, geoquímico, eléctricas, térmicas, son muy, muy difíciles de tener totalmente bajo control. Vos podés saber que tiene algo, pero no podés saber lo que no tiene. Vos podés saber si tiene actividad eléctrica, pero no qué tipo de actividad eléctrica. Vos podés saber si hay tormenta, si no hay tormenta, si hay turbulencia o no tormenta, si hay atmósfera, qué tipo de comportamiento tiene su estrella, cuán errática es su estrella, cuán cerca de ella está. El otro día lo hablaba con... Entonces... perdón. Decime. Jimena Abrevaya, viste que es astrobióloga. Sí, la conozco. Y me decía que en realidad el dimetil disulfuro, o sulfuro, no sé, que se encontró en Ryugu y en Bennu también. Solo que. Sí, pero mucho menos. Sí, menos. Pero digamos que no es verdad que solo el origen es biótico, solo que no sabemos. No, exacto. Es muy difícil. A veces creíamos que hay. O sea, pasó con el fosfeno también en Venus. ¿No? O sea, después nos damos cuenta que hay otra forma de generarlo. Es muy difícil. Es muy difícil porque como es afirmar que algo no tiene un origen que no sea un origen que no sea relacionado con la vida, con la producción de vida. Es tener en cuenta. Es muy difícil porque es descartar todas las otras posibilidades que a uno se le ocurren de un número infinito, ¿no? Es muy difícil conocer todas las condiciones, sobre todo cuando estás viendo un mundo muy distante en el cual no sabes ni siquiera bien cuáles son sus condiciones. Entonces, lo que llama la atención de este caso es la cantidad. La cantidad. Ahora también es cierto que la cantidad es tanta. Y la duración. También nos hace sospechar también un poco. Podría ser un sistemático. Lo que pasa es que yo no sé si estás de acuerdo, yo aprovecho para plantear el tema y explotar el tema. ¿Qué pasaría si se confirma, entonces no estaríamos solos? Entonces la filosofía cambia. Ojalá vivamos para probar que hay evidencias de que hay biomarcadores concretos en alguna parte y lo suficientemente confirmados en alguna parte del universo cercano, sobre todo cercano, primero porque es lo único que podemos ver y segundo porque por una cuestión estadística querría decir que hay mucha más. Ayudaría mucho a responder esa pregunta, ¿no? Solo a 120 años luz. La extrapolación sería muy posible. También
Quizá más cerca, quizá haya algún microfitoplancton en alguna luna de Júpiter. Claro. Ajá, en Europa. Sería observación directa y movió mucho, impulsó la creación de interferómetros en el espacio también para poder observar realmente el planeta, que era algo que estaba parado por presupuesto y Sí. ahora lo están volviendo. Ese es otro tema también, el clickbait en ese sentido, ¿no? Hay que tener cuidado también que las grandes corporaciones, las grandes colaboraciones científicas también a veces necesitan mucho dinero y a veces antes de ser apagada tienen que dar una notición. una notición. Sí, ahí la coincidencia implica causalidad. O sea, están por renovar presupuesto y aparece algo. Parece que lo tuvieran guardado o lo Volviendo generan. un poquito al tema del ajuste fino, porque nos fuimos a cualquier lado, nos fuimos a los exoplanetas. Pero es buenísima la Te quería hacer charla. una pregunta en cuanto a la hipótesis del multiverso, por ejemplo, o cualquiera de las otras, ¿no? ¿Hay algún plan de observación o alguna forma que se plantee para poder observar algo que indique que un multiverso de un tipo o de otro tipo puede existir, o cualquier otra teoría, cualquiera de las otras que mencionaste, ¿no? No, todo eso cae muy en el terreno de la especulación científica, con cierto asidero científico por la teoría de la inflación y qué sé yo, pero no hay ninguna evidencia. Bueno, ¿puedo dar una evidencia muy graciosa? Muy graciosa que me pareció muy inteligente, que no creo que... Yo la sé a partir de Matthew Cleavan, una vez hablando de esto con él. Esto me parece alucinante a mí. Es una observación que creo que hicieron varios, pero Matthew Cleavan la hizo en algún momento. Tomen la enciclopedia, cualquier enciclopedia, y empiecen a buscar, hacer una lista de cosas extrañas con unidades. Por ejemplo, la longitud de los ríos de África. Los litros de leche bebidos en China entre 1554 y 1557. Bueno, cosas con unidades tienen que ser. No sé, la altura de colinas en el sur de Francia y así. Y lo escriben en las unidades que ustedes quieran, en metros, millas, yardas, la que fueren. Y entonces miran los números y se van a dar cuenta que la mayoría de los números empiezan con 1. No están uniformemente distribuidos. No hay tantos 8 como 1 en los resultados. Es terrible eso. Yo Eso leí. es tremendo. Es rarísimo. Uno ingenuamente diría, va a haber tantos que empiecen con 1 porque es totalmente arbitrario. Imagínate todavía vos la elección, por ejemplo, midamos la superficie de los barrios en Buenos Aires en 1942 en metros cuadrados. Cuando tomás un mapa en 1942, te lo separás, te imaginás ahí a Roberto Ar caminando por ahí y que va midiendo en metros cuadrados y te haces una lista de todos los barrios porteños, los 100 barrios porteños que nunca fueron 100. Haces eso. Y el número vos esperás, por una cuestión aleatoria de la elección del tema y la elección de tus unidades, las unidades que quieras, querés usarlo en yardas cuadradas, en lo que quieras, pies cuadrados. La lista no tiene uniformemente distribuido su primera cifra, no es tantos unos como 2, como 3, como 4, como 5. La mayoría es unos. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Y la gran mayoría. La gran mayoría. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, la idea es que en realidad, como estás midiendo cosas con unidades, la distribución es log normal. La distribución normal es la del logaritmo. Porque estás usando cosas con... Entonces, eso es una observación en estadística que la gente que sabe estadística conoce. Dice que siempre que midas algo con unidades, como estás cotejando con otra unidad, la distribución que es normal es la logarítmica. Hay una distorsión logarítmica. Entonces, por eso tenés más de unos que de otros. Tenés que ver la exponencial de esto, cómo se distribuye. Entonces, hay una forma, ahora podés usar esto al revés. Podés mirar una lista de cosas y podés decir, una lista de cosas, si yo le pego más o menos a esta distribución log normal, y tengo este 20 y tanto por ciento, lo que fuere de unos, y el resto, tiene mucha chance de ser una distribución aleatoria log normal. Tomemos la lista de constantes fundamentales de la naturaleza y veamos cómo están distribuidas. Y más o menos pegan esa distribución. ¿Han hecho eso? No sabía. Nuestro universo es más o menos tiene una distribución log normal. Grosso modo, parecemos ser un caso estadístico más. O sea, no es tan extraordinario. No es tan extraordinario. Bueno, esto sugiere que no lo es, no lo sabemos. También eso puede ser casualidad. Sería otro problema de coincidencia. Muy bueno. Sería otra coincidencia. Porque me parece que no soluciona el problema de la escala que planteaste, que para mí es nuevo. Claro. No lo hace, pero ven, es como diciendo, no, esto no es una prueba de nada, por supuesto, pero es sugerente, ¿no? O sea, es como... Es sugerente. Sí, todos parecemos que somos una posibilidad de tantas otras.
Ha habido un incremento de algunos creacionistas a partir del ajuste fino. En realidad tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué el problema del ajuste fino está reinstalado? O si vos lo sabés, o tenés una hipótesis de por qué el problema del ajuste fino, que existe hace mucho, como pregunta, hoy está tan de moda. Sí. Y además, bueno, ¿qué hacemos con los creacionistas que sostienen que esa es la prueba de que hay una voluntad en diseñadora? Claro. Bueno, acerca de lo primero, acerca de por qué está reinstalado, primero que cada vez hay una observación, a ver, pensemos en los últimos 30 años, ¿no? Sabemos que existe la constante cosmológica desde 1998, que sabemos que la energía oscura está ahí y que no es nula. Si fuese cero, un cero es más fácil de explicar, porque uno puede remitir, bueno, lo que pasa es que hay una teoría supersimétrica que cancela tanto los ceros, los más como los menos. Que algo termine siendo cero no es tan difícil de explicar porque uno puede hacer una teoría en la cual cosas se van cancelando. Ahora, lo difícil de explicar es cuando las cosas no son cero, sino poquito, ¿no? Entonces, hay cosas que hemos aprendido en los últimos años que se han instalado y que han sido como el problema de la energía oscura. Después hay otros problemas que sabemos que hay unos problemas, pero la gente no mira tanto ahí porque todavía queda en el telón de lo mal que hemos medido algunas cosas. Y con el tiempo vamos viendo esas cosas mejor y mejor y mejor y mejor. Y entonces en un momento decimos, ya no podemos barrer bajo la alfombra los problemas de tensiones numéricas que encontramos, porque ya nuestra precisión ha llegado al nivel donde ya no podemos atribuírselo a errores de medición. Por ejemplo, un ejemplo concreto es la famosa tensión de Hubble, que es observaciones directas de cuán rápido se expande el universo hoy y inferencias de cuán rápido se encuentra moviéndose el universo hoy que vienen de la cosmología parecen reñirse. Unas dicen 69 kilómetros por segundo por megaparsec, otras dicen 72. Antes 69 y 72, cuando las barras de error eran muy grandes, quedaban escondidas y dijeron, bueno, cuando midamos bien sabremos. Pero las barras de error se excluyen mutuamente. Entonces, ese problema siempre estuvo, pero hoy en día es un verdaderamente problema. Ya no podemos echarle... la solución que pensábamos que teníamos ya no nos ayuda. Entonces, que le vas poniendo esa es una de las cosas, ¿no? Y ves cada vez lo de claro, y vos seguís viéndolas distintas, ¿no? Entonces cuando decís, bueno, viste, cuando vos tenés dos hermanos mellizos, decís, bueno, todos los tipos son mellizos, pero alguna diferencia van a tener entre ellos. Bueno, me pongo anteojo, me acerco más, y cuando ya veo que cada pelito de la cara está en la posición del otro, digo, no, esto es una imagen especular, ¿no? Digo, en un momento decís, esa es una forma. Después hay modas en la academia, no modas en el sentido peyorativo de la palabra, sino que a veces es acuciante resolver otro problema. Uno se podría preguntar, ¿por qué la gente no estudió agujeros negros en la década del 30, siendo que las herramientas matemáticas para pensar en ellos ya estaban ahí? Bueno, la gente estaba preocupada en hacer bombas en ese momento y estaban pensando en otras cosas. Pasa lo mismo en la academia a veces, ¿no? Que hay otros problemas acuciantes y hay menos gente enfocada a tal problema y la gente redirecciona la mirada. Te doy un ejemplo muy tonto. ¿Cuántos agujeros, por ejemplo, existen los agujeros negros primordiales, es decir, agujeros negros que se crearon al comienzo del universo y que hoy podrían tener masas de 10 a la 20 gramos? Tendrían el tamaño un poquito más grande que un átomo. ¿Podrían existir? En la década del 80 Hawking se hizo esa pregunta y rápidamente se descartó porque dijeron, no, mira, si hubiese muchos de esos, tantos como materia oscura vemos, habría efectos de distorsión, microlensing gravitacional que no vemos. La gente dejó de pensar en ese problema. En 2015, más precisamente en febrero del 2016, que salió publicada la observación del 14 de septiembre de 2015 de la primera onda gravitacional, la gente se dio cuenta que apenas LIGO empezó a funcionar, se empezaron a ver colisiones de agujeros negros y que había más agujeros negros de los que creíamos. Y la gente dijo, hay más de los que creíamos, hay agujeros negros colisionando todo el tiempo. Entonces se volvió a las hipótesis descartadas de la década del 80. Dijeron, a ver, revisemos estas cotas que habíamos puesto. Y no, se habían dado cuenta que habían sido demasiado conservadores, que no era posible descartar la existencia de agujeros negros primordiales tan fácilmente. Se había hecho una cuenta estimativa y se había descartado. Después se dieron cuenta que había una ventana de masas en las cuales todavía sobrevivía como hipótesis, que la materia oscura, gran parte de ella, o toda, fueran agujeros negros de 10 a la 20 masas solares o 10 a la 19 masas, 10 a la 20 gramos o 10 a la 19 gramos. Entonces, digo, se redireccionó la mirada de vuelta de toda la comunidad científica a problemas que antes solo habían sido tratados por unos pocos y que a veces había habido errores, habían sido muy conservadores y cuando volvieron dijeron, mira, este cálculo acá estás haciendo una hipótesis que no era del todo necesaria, tenés cuidado con esto. Y la gente revisó esos cálculos y dijeron, no, tenés razón, hay una pequeña posibilidad de que... Entonces a veces pasa eso, ¿no? Pasa eso, a veces hay una dinámica interna que siempre es positiva, porque uno va y vuelve y revisa, no es que no se corre, o sea, la ciencia
no es que no cometa errores. Lo buenísimo en la ciencia es que hay un método para corregirlos dentro de ella misma, ¿no? Entonces a veces pasan estas cosas, ¿no? Pasan estas cosas. La constante cosmológica se puso de moda en los 80 para discutir cómo podría ser mucha, cómo podría ser poca, pero se creía cero. Y recién en los 90 dijeron, che, miramos por un telescopio y no es cero. Entonces se empezó a trabajar en ello y antes había menos gente trabajando en eso. Eso también pasa. Cuando hay una gran migración dentro de la comunidad científica hacia un problema, ese problema se resuelve más rápido. Es como las hormigas cuando comen un... No, aparte se asigna presupuestos para investigación también, ¿no? También. Hay algunas ramas de investigación que exigen, que dependen muchísimo del presupuesto. Yo quiero mirar el cielo hoy en día, necesito presupuesto. Se tiene que pagarlo. Si yo quiero hacer teoría, capaz que no tanta. También se necesita gente, pero no se necesita tanta. No estamos hablando del mismo volumen de dinero. Entonces también pasa eso, se asignan dinero. No es que haya una mente maquiavélica tratando de redireccionar los intereses de la comunidad científica. Es un poco una ida y vuelta. También los que dan fondos dicen, bueno, vamos a dar fondos acá porque esto evidentemente está funcionando o hay una pregunta abierta relevante, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la razón. Un día, no es para hoy, pero hablemos de cómo llegar a tener una hora del web, o no sé cómo se mide usar el web. Y cómo es la escala de financiamiento de la universidad a la aplicación técnica, que es una cosa que la Argentina no hace y que algunos países... Sí, por ejemplo, en Argentina hay una pregunta que te es más cerca a vos que cualquier otra persona de nosotros, que es el proyecto OYE, ¿no? El proyecto OYE, que está emplazado en Mendoza, en Malargüe más precisamente. Sí. Yo lo visité en noviembre del 2002, hace mucho tiempo, cuando estaban... Sí. Bueno, yo tengo muchos amigos que trabajan en el proyecto, tanto acá en Nueva York como... Claro, la pregunta es cómo fue la política de participación científica de Argentina en el proyecto Y, por ejemplo, es una buena pregunta para hacerse. Hay muchos argentinos trabajando en el proyecto Y, como Carla Bonifaci, como mucha otra gente, muchísima. Voy a ofender a mucha gente por solamente mencionar a una, pero no me importa porque mi amiga la voy a mencionar a ella, pero mucha gente trabaja en el proyecto. Pero ¿cómo fue la política de participación de los datos, de las distribuciones científicas, en Argentina? De la colaboración. En la colaboración. No lo sé, no estoy sugiriendo con esto, no quiero ser irónico y jugar con un matricial, por lo que yo estudié. No lo sé, y claro, entonces, ese tipo de preguntas, ¿no? También, ¿cuáles son por ejemplo, si lo comparamos con las bonanzas para la astronomía chilena que tuvo... El Observatorio Europeo, sí, un gran tema. Entonces, eso, digamos, ¿las políticas fueron parecidas? ¿No fueron parecidas? No. Entonces, esas son preguntas interesantes para hacer. Las participaciones de los países en grandes colaboraciones es un tema que no solamente para Chile y para Argentina. Yo recuerdo en 2008, en un momento, el gobierno de Austria había decidido retirar la colaboración austríaca al CERN. Esto fue antes, miren qué error, ¿no? 2008. El CERN comenzó a funcionar, después se apagó, pero comenzó a funcionar en septiembre del 2008. Un poco antes querían retirar la colaboración, en marzo. Me acuerdo precisamente, yo estaba en Trieste, estaba visitando un amigo, yo estaba en el ICTP, estaba visitando ahí en la CISA, Daniel Grumiller, que es profesor en Austria, en ese momento éramos los dos jóvenes profesores trabajando, nos conocíamos y él me pidió que firmara una carta porque estaba juntando firmas para convencer al ministro de Austria de que no retirara la colaboración austríaca al CERN, que no tenía sentido hacer eso, que está bien, el CERN todavía no estaba dando, no había sido, el LHC no estaba, no al CERN, sino al proyecto del LHC, no estaba funcionando todavía, pero se iba a encender. Después se quemó, recordarán ustedes, hasta el 2009 no funcionó de vuelta, pero después funcionó y en julio del 2012 se descubrió el Higgs y nos enseñó muchísimas otras cosas también sobre. Entonces, quiero decir, no estoy hablando solamente de Argentina, Chile, que tienen, sobre todo Argentina, tiene volúmenes de dinero mucho más reducidos acerca de la participación de colaboraciones internacionales, pero digo, hoy la ciencia se hace de manera colaborativa entre muchos países. Esto no es un eslogan políticamente correcto, esto es verdad, como ustedes contaban la anécdota antes, ¿no? No, ustedes, perdón, me confundo con mi conversación anterior con José hoy a la mañana. Él contaba una anécdota acerca de, nos reíamos un poco del hecho de que en las colaboraciones atrás había gente que desconocía el volumen de gente trabajando. Estamos hablando de, en las colaboraciones como Event Horizon Telescope hay cientos de científicos, en las colaboraciones como del LHC hay miles de científicos. Estamos hablando de esos volúmenes de gente. Esos volúmenes
de gente que vienen de diferentes países, cada uno con su contribución, que hay intereses políticos, hubo mucha discusión en el CERN si quitar o no quitar las colaboraciones de Rusia en el LHC o no. O sea, hay un montón de colaboraciones y relaciones internacionales importantes, y en particular, cuando hay colaboraciones muy grandes, donde cosas como el proyecto Y se emplazan en un país que cede territorio para hacer esto, hay también una discusión importante de cuánto se pide de tiempo en el caso de un telescopio, de datos en el caso de otro tipo de observatorio, de gente trabajando, de locales. Y reglamenta mucho la participación en locales. Y eso también depende de las políticas de cada colaboración. Hay colaboraciones que son más cerradas acerca de las vedas de los datos, como LIGO, y otras menos cerradas. Entonces, todo eso es una discusión interesante de la que no sé mucho. En el caso, por ejemplo, Héctor Soca Navarro seguramente los ayudaría más a discutir qué ocurre con los proyectos de observación de telescopios espaciales grandes, por ejemplo. Es un gran tema y tiene una ramificación astronáutica interesante en el fin de la Estación Espacial Internacional eminente, con el contrato de Elon Musk para desguazarla, y la aparición de la estación china, que no sabemos bien dónde está, pero parece que está muy avanzada, y la India. Con lo cual parecería un paso atrás, ¿no? De una estación internacional a estaciones de países. Pero bueno, sí, en otro terreno. Es una pena. Bueno, Gastón, ya para ir cerrando, ya llevamos 1 hora y 20. Dime. No, te quería contarnos un poquito sobre el último libro que viniste a presentar acá a Argentina. Un libro muy interesante. Sí, saqué. Sí, escribí un libro sobre Kant y las dimensiones del espacio, porque sobre todo enfocándome o sea, nosotros conocemos a Immanuel Kant, como ciertamente uno de los filósofos más importantes de la historia. Se lo conoce a partir de lo que es su nociología, su teoría del conocimiento, su crítica de la razón pura. Es un libro que él escribió cuando tenía 57 años. Y luego revisó en su segunda versión cuando tenía más de 60, 1787. Pero ¿qué hizo antes? Kant era una persona que había comenzado a publicar muy joven, firmó la versión definitiva de su libro el día de su cumpleaños 23, y que se publicó 2 años después, en 1749, y muy prolífica también, es decir, publicó mucho. De hecho, tanto es así que de lo que publicó entre 1749, su primer libro, y 1781, la aparición de la crítica de razón pura, en todas esas décadas publicó muchísimo, son muchísimas décadas. Todo eso se lo conoce como la etapa precrítica de Kant, porque es antes de la crítica de la razón pura y antes de las otras 2 críticas, crítica de la razón práctica y luego la crítica del juicio. Antes de la primera crítica, antes de la primera versión de la crítica de la razón pura, 1781, había escrito mucho. Y en particular se había enfocado, también lo sigo haciendo después, pero se había enfocado mucho en problemas de física, de ciencia, de metafísica asociada a la física también, ¿no? De los problemas metafísicos que aparecen cuando uno piensa en física, eso también es importante. En particular, había trabajado mucho en preguntas que hoy asociaríamos a estas preguntas que acabamos de discutir a lo largo de este programa. Preguntas tales de por qué no existen otros mundos con otras dimensionalidades. En su primer libro, Kant se hizo la pregunta, entre otras, de por qué vivimos en un mundo de 3 dimensiones y no de más o menos dimensiones. Fíjense cuán cercano es a los temas que veníamos hablando. No solamente la dimensionalidad del espacio como una pregunta, sino la pregunta por su necesidad o su contingencia. ¿Es necesario que el espacio sea tridimensional o es contingente? Pudo haber sido de otra forma. Empieza a preguntarse eso y empieza a tomar respuestas que otros habían ensayado antes, como Leibniz, y las considera tautológicas. Dice, no, la respuesta de Leibniz que dio esta pregunta no me satisface. Yo mismo, dice él, tuve respuestas que tampoco son buenas, que fueron circulares. Así que, a pesar de que se intuye que él quería, había una razón para él, pero que no encontraba, su honestidad intelectual lo lleva a concluir que la dimensionalidad del espacio, más precisamente la tridimensionalidad del espacio, es contingente, que pudo haber sido otra. Pero entonces dice, bueno, pero si es contingente, dice explícitamente, es altamente probable que Dios haya realizado esos espacios con otras dimensiones en alguna parte. Es decir, son preguntas metafísicas, pero que tienen intentos de respuesta que son muy actuales, muy cercanos al principio antrópico, a la hipótesis del multiverso. Me hago la pregunta por la necesidad de un aspecto del universo. Concluyo que este aspecto del universo es contingente y no necesario. Ergo, tiene que haber estado las otras posibilidades en alguna parte. Entonces, la pregunta por la dimensionalidad del espacio enhebra toda la filosofía
natural de Kant, o sea, la física de Kant a lo largo de toda su vida. Se sigue haciendo preguntas sobre la dimensionalidad toda la vida. Uno puede encontrar incluso en su obra madura también. Entonces, un poco este libro es eso, es tratar de discutir la física del Kant precrítico, sus primeras décadas de producción de filosofía natural, y tratar de ver cómo la pregunta por la dimensionalidad del espacio organiza como principio coordinativo toda la física kantiana. Y en el medio, bueno, aparecen personajes como personajes inesperados, como Kant, H.G. Wells y otros tipos. Y hablo mucho también en uno de los capítulos, en el capítulo 2, sobre la cosmología de Kant. Pensar que Kant, por ejemplo, una pregunta muy sobre si existen más galaxias o no, si todo el universo es solo nuestra galaxia, son preguntas que nosotros sabemos que se cerraron esos debates en la década del 20 del siglo XX. 1920, 1924, con primero el gran debate que se dio en el Smithsonian, pero también con la observación de parte de Hubble de que Andrómeda tiene estrellas individuales. Ahora, creemos entonces que la idea de que las nebulosas distantes son otras galaxias es de esa época, pero no, Kant lo afirma ya en 1755, y ni siquiera fue el primero. Es decir, es más, Kant propone una cosmología de un universo evolutivo, donde dice cómo se pudo haber formado el sistema solar y que no siempre será el que es. Habla del posible fin de las grandes estructuras mundiales, refiriéndose con esto a las galaxias, y que los tiempos son muy grandes como para desesperarse. O sea, la idea de una cosmología evolutiva, la idea de que en el centro de nuestra galaxia puede haber un gran astro, también es de él. La idea de que las nebulosas distantes son otras galaxias y no estrellas difusas. La idea de que podría haber vida en otros planetas y de que podría haber más planetas. En ese momento todavía no se había descubierto Urano. Urano se descubrió durante la vida de Kant, pero no en el momento de escribir ese libro. Pero él dice, y los planetas que puedan ser encontrados todavía, ¿no? O sea, hay como muchas cosas interesantes en su cosmología, entonces le dediqué un capítulo a eso. Y bueno, es un poco eso, sobre Kant y las dimensiones del espacio. ¿De qué editorial es? Lo publiqué por una editorial que se llama Salta el Pez, que es una editorial argentina, que en una época se dedicaba mayormente a poesía, pero tiene desde hace un tiempo una línea de ensayos, y publiqué por esta editorial ya 2 libros. Es una editorial que me gusta mucho. No lo encuentro en Mercado Libre. En fin, le pediré a Ricardo que me mande recién salió, y la idea recién salió para la Feria del Libro. Sí, y claro, sí. En la Feria del Libro estaba. En la Feria del Libro estaba, y la idea era sacarlo a la Feria del Libro y que se empezaba a vender afuera de la Feria del Libro a partir de la semana que viene, creo. Da para leerlo, la verdad es que está muy recomendable. La filosofía precedió a la física mucho tiempo. ¿Eso es una constante epistemológica o fue una época de la humanidad? Bueno, yo creo que el mejor tipo para preguntar eso a vos, porque lo físico y lo filosófico durante un tiempo estuvieron separados, ¿no? Sí, es verdad. Y si bien uno podría encontrar física en un sentido, bueno, primero es difícil a veces separarse, porque cuando uno piensa en física piensa en una forma racional de pensar el mundo y hacerse preguntas sobre la naturaleza. En ese sentido uno puede encontrarlo ya incluso en los presocráticos, pero ciertamente con fuerza en los filósofos como Aristóteles, los filósofos posteriores como Aristóteles. Pero bueno, también entendemos a veces que bueno, la física es más que eso, es un método, es el lenguaje matemático elegido para describirlo, es haber advertido que ese lenguaje se elige no por una cuestión caprichosa, sino porque es el que se ha mostrado más fecundo para describir el mundo. Eso podemos decir que es del siglo XVII, ¿no? En adelante, ¿no? Podemos decir desde Bacon, Descartes, sobre todo Galileo. Depende de qué definición demos de eso. Ahora es cierto que el pensamiento dialéctico le antecede al matemático para describir el mundo, ¿no? O sea, no sé, cuando los presocráticos hablaban del apeirón, difícilmente tenía una formulación matemática sobre... Y a veces las formulaciones matemáticas que había sobre el mundo o las analogías que se hacían con la matemática pitagórica del mundo era un poco arbitraria desde el punto de vista actual. Así que yo creo que con el tiempo se aprendió que la física, definida esta como la física que conocemos nosotros, una descripción matemática, racional pero matemática del mundo, que sea cuantitativa, minuciosa y con poder predictivo, eso es posterior, vino después, vino a partir del siglo XVII, pero eso tiene que ver también con que, bueno, llegó tiempo a averiguar cuál era el lenguaje para entender la naturaleza. Y a veces con lenguaje, no me gusta llamarlo lenguaje, porque
Idioma. Porque, sí, porque ¿qué ocurre? El lenguaje te da la idea de que pudo haber sido este u otro, el sueco o el húngaro, ¿no? Y puedes contar la misma historia con los dos. Pero en el caso de la matemática nos lleva a lugares donde el otro lenguaje no alcanza. No es necesariamente traducible todo lo que en matemática es dicho. Por eso, esta dificultad que expresábamos antes, de contar algunas cosas con palabras que siempre serán imperfectas, al menos no tan perfectas como con la matemática. Entonces, a veces nos llevó tiempo darnos cuenta que esa era la forma de entender el mundo. Vamos a una pregunta muy sencilla. El universo comenzó pensemos en el universo comenzó en un primer momento inicial. Hubo un primer momento del tiempo. Hubo un punto sin un espacio que fue también un instante sin un antes. Esto parece poético, pero muy difícil de hacer formalmente. Uno se quiere hacer un dibujo en la cabeza de esto y no lo puede hacer. Matemáticamente es posible hacerlo. Hartley y Hawking en la década del 80 formularon una posibilidad matemáticamente consistente con las ecuaciones de Einstein en las cuales el universo puede haber comenzado en un punto que no tiene un antes. En un T0. Prácticamente puede estar bien o mal, pero hay una forma matemática precisa de formular eso. No hay una forma dialéctica precisa de decir eso. Entonces nos llevó tiempo darnos cuenta de ajustar nuestros motores. Esa, si se quiere, como una versión filogenética de una propedéutica para hacer ciencia. Una versión de nosotros como humanidad para darnos cuenta de cuál es el lenguaje adecuado en el cual formular esto. Es el lenguaje que tenemos hoy, quizás el día de mañana haya uno mejor, no lo sabemos. Pero nos llevó tiempo. Entonces, por eso la física llevó tiempo. Pero yo creo que la física es la mejor y a veces única manera de formular de dar algún tipo de respuestas a algunas preguntas. No es la única, porque no es el único tipo de preguntas interesantes. Hay otro tipo de preguntas para las que la física se descubre inútil. Y son preguntas tan legítimas como otras, ¿no? Por eso las dimensiones humanas tienen otras dimensiones transversales, como la artística, como la filosófica, como la emocional. Entonces, ahora, me parece que nos llevó tiempo darnos cuenta de eso, una cuestión de tiempo. Es difícil, había que darse cuenta. La forma de pensar, ¿no? Porque la ciencia es eso, es una forma de pensar. De hecho, uno ve esa evolución, cuando uno dice, ya Galileo pensaba en términos físicos. Andá a leer a Galileo y vas a ver. Pasa que no es tan fácil como ya Newton. No, era filosofía natural, estaban juntos. Exacto. De hecho, la iglesia le presionaba por eso también. Cuando uno dice, Newton inventó el cálculo diferencial para entender las órbitas planetarias. Vos mirás el Principia cuando lo lees, no hay una derivada ahí. Es todo triángulos. Digo, lo que quiero decir, hay una evolución en eso, nos llevó tiempo. Cuando uno mira un artículo del siglo XVIII, se parece un libro o un trasunto, un pequeño libro. Uno ve que ya aparecen argumentos medio con triángulos y fórmulas, pero los argumentos siguen siendo muy retóricos. Ya en el siglo XVIII hay un poco de ciencia en ese sentido, pero todavía ya con el Principia ya se había publicado en 1687, si no recuerdo mal, o 83 o 87, pero ya 100 años después del Principia, todavía la forma de hacer filosofía natural, lo que llamamos física, era un poco dialéctica, sí, con gráficos, con triángulos, con algunas ecuaciones, la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación de la vis viva, pero todavía distaba de la forma en la que hoy entendemos la ciencia, que se parece más a la del siglo XIX y en adelante, ¿no? Entonces, eso también tiene una cuestión evolutiva, una forma de pensar el mundo evolutivo, que ya se ve en germen en la filosofía del siglo XVII incluso. Por ejemplo, cuando Spinoza escribe su libro La Ética, el orden geométrico se refería a la forma de ordenar las cosas que los geómetras usan para hablar de geometría, esta forma de hablar de lemas, de proposiciones, ¿no? Y cuando Kant escribe Principios Metafísicos de la Ciencia de la Naturaleza, más de 100 años después, en 1786, también usa eso, lemas, demostración, observación. Y al principio del libro dice, voy a usar este método porque es un método que me permite ordenar, que es el método geométrico. El método geométrico refiere el método que los geómetras usan para hablar de geometría, ordenado, axiomático, apodíctico. Pero lógica simbólica también. Claro, la gente le llevó tiempo a darse cuenta de que esa forma ordenada de hablar era la misma que servía para hablar de la naturaleza. Eso llevó tiempo, no lo ve evolucionar. Bueno, no puedo decirte más que gracias, digamos. La verdad es que es un privilegio. Da para hablar horas contigo, pero ha sido muy generoso. Hemos visto un montón de temas
nos hemos salido del tema original, así que por mí gracias. Algún día te cruzaré para preguntarte si la matemática se inventa o se descubre. Sí. Hace Porque poco si estaba no, hablando. Si no, Estaba vamos hablando a con hablar gente una hora más. Entonces, lo dejaremos. Después de leer tu libro, quizás te busquemos, si todavía tenés un rato. ¿Cómo no? Seguro. Si no, nos cruzaremos en algún subte, como pasó con Ricardo hace poco. Ojalá, si logro salir del retiro. Yo vivo en subtes. Cuando estoy en Nueva York, en Buenos Aires, amo los subtes. La ciudad grande se mueven con transporte público. No hay otra forma. Eso viene de chico. Yo tenía dos amigas que cuando tenían, estoy hablando 13, 12 años, 14 años, Milva y Carolina, con la que cuando llovía no teníamos nada que hacer y lo único que hacíamos era andar en subte. Nos íbamos por toda la red de subtes desde Plaza de los Virreyes hasta. Plaza de los Virreyes, justo. Mirá vos. En esa época era una de las nuevas, me acuerdo. Plaza de los Virreyes y Carranza eran las nuevas. Carranza, fue la última mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, un enorme placer y un privilegio. Todos los días al trabajo viajo desde Plaza de los Virreyes hasta Carranza. Todos los días. ¿Ves? Mirá vos. Estamos seguros. Eso es la E más la D. Mirá cómo exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gastón, y esperamos que sea la primera de muchas colaboraciones. Es realmente interesantísimo todo. Gracias a ustedes dos. Nos vemos entonces. Un gusto, che. Un abrazo, hasta luego. That's one small step for man, one giant leap for mankind.